Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, zapatillas, carreras y cacharros. Y hoy es día de cacharro nuevo. Tenemos un nuevo reloj de Polar en el mercado. Es el Polar Grid X Pro y acaba de ser presentado. Bueno, estoy grabando esto miércoles 6 de octubre de 2021. Si estás escuchándolo en el futuro, que sepas que se ha lanzado hoy, miércoles 6 de octubre. Y llegará a la venta pues a mitad de, digamos, de octubre o así de este año. Ya se podrá comprar. Es el Polar Grid X Pro y es, digamos, la evolución del Polar Grid X que se lanzó el año pasado, que ya lo cubrí aquí en el podcast. Tenéis análisis completos de este Grid X o Grid X en palabraderunner.com. Y por cierto, ahí en la web, en las notas del episodio, tenéis un enlace a un artículo con un montón de fotos con todas las características y novedades de este nuevo Polar Grid X Pro, que os voy a comentar también aquí en el podcast, pero si queréis verlo, digamos, visualmente, lo tenéis ahí también en la web. Que, por cierto, han presentado tanto el Grid X Pro como el Grid X Pro Titan, que básicamente es exactamente el mismo reloj, pero en el acabado titanio, digamos, el bisel de titanio, todo lo demás es exactamente igual. Y como utiliza este material de titanio, pues pesa un poquito más. El normal, digamos, el Grid X Pro pesa 73 gramos y el de titanio 79 gramos. Ya nos lo quitamos de medio también el precio, os lo digo ya. El Grid X Pro va a salir al mercado a un precio de 499,90 euros y la versión de titanio en 100 euros más, 599,90 euros. Y también han aprovechado este lanzamiento para presentar una nueva edición, un nuevo color del Vantage V2, que digamos que es su reloj multideporte de gama alta, no tan enfocado al outdoor, y ahora está disponible en color rojo, versión red, y también una versión que le han llamado Shift, que básicamente incluye como un sistema de anclajes para correas, que también incluye pues una correa de piel, y este sistema de anclaje Shift, que se puede colocar en los Vantage V2 normales, se podrá comprar el kit por separado, pues permite colocar cualquier correa de 22 milímetros de ancho. Así que eso es para el Vantage V2. A nivel de funciones, de características y demás, no cambia nada en el Vantage V2. Bueno, sí que cambia, pero cambiará dentro de unas semanas, porque va a recibir todas las novedades de este nuevo Grid X Pro, que ya no me enrollo más y os las cuento. Para los que no conocéis dónde se colocan estos Polar Grid X Pro, ahora Pro, pues es básicamente el gama alta para aventureros, digamos, de Polar. Básicamente es su reloj de gama alta, con todas sus funciones, todas sus métricas, todo lo que es capaz de hacer Polar en relojes, pero con un diseño un poco más robusto. Pero en realidad, a nivel de perfiles de deporte y todo eso, pues tenemos prácticamente los mismos perfiles que el Vantage V2, es decir, modo multideporte, triatlón, trail, aventura, escalada, todo eso. La verdad que desde la aplicación de Polar Flow se pueden añadir decenas o cientos de deportes, de perfiles de deportes, y todos son configurables con sus propias pantallas y demás. Eso no cambia nada en el Polar Grid X Pro. Entonces, en cuanto a las novedades, primero, el Pro, el apellido Pro, se lo han añadido principalmente por la mejora en los materiales utilizados al construir el reloj, digamos, en los materiales que encontramos en el propio reloj, lo que tocamos físicamente. La pantalla está protegida tanto en el Grid X Pro como en el Grid X Pro Titan por un cristal de zafiro, es decir, no hay versión sin zafiro y con zafiro. Digamos que ahora todos los nuevos Grid X Pro, tanto Titan como no Titan, tienen cristal de zafiro en la pantalla. También tiene ahora el sello este de resistencia de grado militar, que es el 1810G o algo así. Es un sello que a veces se ha visto en smartphones así súper resistentes, de estos que están preparados para todo, y por ejemplo pues aguanta temperaturas extremas desde menos 20 grados hasta más 50 grados centígrados, y sumergible hasta 100 metros. Obviamente se puede nadar con él, tanto en aguas abiertas, piscinas y demás. Todo eso en perfiles de deporte se mantiene como siempre. A nivel de batería está exactamente igual que en el Grid X original, porque tenemos 40 horas de autonomía de batería en el modo de máxima precisión, es decir, con grabación GPS cada un segundo y con el pulso óptico activo, el que está integrado en el propio reloj, 40 horas como máximo, pero incluye varias, digamos, modos de ahorro de energía o funciones que podemos activar y desactivar. Por ejemplo, la precisión GPS, que suele ser lo que más gasta, y por ejemplo, hasta 60 horas con GPS cada un minuto y pulso óptico activado, 70 horas con GPS cada 2 minutos y pulso óptico activado, y un máximo, el Grid X Pro llega hasta un máximo de 100 horas con GPS cada 2 minutos y sin pulso óptico, y además con el modo este que tiene de protector de pantalla, que lo que hace es reducir la frecuencia de actualización de los datos en la pantalla. Así la pantalla no se mueve tanto, digamos, no gasta tanta energía y se consiguen hasta esas 100 horas
con GPS. Y si lo vas a utilizar en el día a día, pues como reloj inteligente para medir todas tus métricas del día a día, recibir notificaciones y todo eso, aguanta 7 días por carga. Otra mejora que incluye el Grid X Pro es en cuanto a la navegación por rutas. Se mantiene la compatibilidad con Komoot, con este servicio de creación de rutas que podemos después importar a través de Polarflow a los relojes. Esto ya lo teníamos en relojes Polar, pero ahora han incluido la función de trackback, que básicamente es como la vuelta a casa. En cualquier momento tú le dices al reloj, oye, quiero volver a donde he empezado. No tiene por qué ser a casa, sino desde donde has empezado tu actividad, y automáticamente calcula la ruta de vuelta. También permite ahora cambiar o modificar la ruta sin parar la actividad, pero lo que seguimos sin tener son mapas. El Grid X Pro no tiene ningún tipo de mapa detallado en la memoria. Ya dije que con el Grid X original que era algo que se echaba bastante en falta, y yo pensaba que en este reloj con apellido Pro iban a incluir algún tipo de mapa, pero no, seguimos teniendo simplemente navegación por rutas giro a giro, es decir, que simplemente vemos en el reloj una línea con nuestra ruta, podemos ver si nos hemos salido de la línea y demás, y el reloj nos va avisando de cuándo toca girar, cuándo toca hacer algún cambio de sentido y la distancia que tenemos hasta esos cambios. También han incluido en el Grid X Pro nuevos datos en pantalla que siempre están disponibles, por ejemplo, brújula, coordenadas de localización, también el tiempo y la previsión del tiempo a 2 días vista, horas de luz como la salida y la puesta de del sol. Todo eso ya lo tenemos puesto directamente en la pantalla del reloj y está activo siempre. También han incluido varios test de rendimiento que guían durante ese proceso de test al usuario para obtener nuevas métricas de rendimiento. Por ejemplo, al hacer el llamado test de running, digamos de correr, que se llama Running Performance Test, obtenemos la velocidad aeróbica máxima, la potencia aeróbica máxima, porque recuerda también que el Grid X Pro mantiene el Running Power de Polar, es decir, que tenemos estimación de potencia en carrera de vatios corriendo sin ningún tipo de sensor externo, sin ningún street, ningún podómetro ni nada de eso, al igual que tiene por ejemplo el Vantage V2 y anteriormente también. Así que en este Grid X tenemos estimación de potencia en carrera y con este test obtenemos la potencia aeróbica máxima, también la frecuencia cardíaca máxima y una estimación del VO2 max, del consumo máximo de oxígeno. En el caso de hacer el test de ciclismo, que es el Cycling Performance Test, obtenemos el FTP, que es el umbral de potencia funcional, el ratio vatio-kilo y también la estimación del VO2 max en ciclismo. Y luego están los tests que ya conocíamos del leg recovery, que haciendo unos saltos te calcula la recuperación de las piernas, es muy curioso, y el test ortostático. Y también, por supuesto, está cargado con todas las funciones que ya vimos en el Vantage V2 y en el Grid X original, como por ejemplo la función esta de Hill Splitter, que detecta automáticamente cuando estamos subiendo cuestas o bajándolas, y el reloj automáticamente hace un lap de ese tramo y nos calcula ritmos medios, tiempos y demás de subidas y bajadas, que luego podemos ver con detalle en Polarflow. La función Fuelwise, que es para gestionar nuestra nutrición en carrera, el reloj nos va dando avisos de nutrición según la intensidad y según el plan que nosotros también le hayamos metido. Todas las métricas y análisis del descanso que ya conocíamos, que si para analizar la calidad del sueño, las fases, cómo se recupera el cuerpo durante el descanso. Tiene la función esta de Seren, que es para hacer ejercicios guiados de respiración, para relajarse un poco, para combatir el estrés del día a día. Por cierto, es compatible con sensores Bluetooth de todo tipo, desde bandas de frecuencia cardíaca, podómetros, por ejemplo, si le quieres conectar aparte el Street, o por ejemplo, puedes hacerlo desde por Bluetooth, medidores de potencia en ciclismo, de cualquier tipo, de todos los tipos de medidores de potencia que hay en bicicletas. Todo esto tiene que ser por Bluetooth, no tiene, al igual que el modelo anterior, no tiene conectividad ANT+. Y creo que de lo principal, en cuanto a novedades de este Grid X Pro de Polar, no me dejo nada más. No estoy recordando así de memoria mirando el artículo en la web de Palabra de Runner y no me dejo nada más. Bueno, en cuanto a nivel, digamos, smartwatch, en el día a día han metido controles de música, pero la música que está reproduciéndose en el móvil, es decir, que desde el reloj podremos pasar canciones y controlar el volumen directamente desde el reloj de la música que se está reproduciendo en el móvil. No tenemos almacenamiento de música en el Polar Grid X Pro. Así que este es el Polar Grid X Pro, que sale a un precio de 499,90 euros, y la versión Titan, como he dicho al inicio, por 100 euros más, que son 599,90 euros. Quedo pendiente de vuestros comentarios. Yo la verdad quizá esperaba un poquito más de salto, sobre todo llevando el apellido Pro. Polar ha centrado, digamos, el Pro en cuanto a resistencia, sobre todo mejorando el tema de la certificación militar, de resistencia con la pantalla de zafiro y demás, pero quizá en un modelo así Pro tiene como connotaciones demasiado potentes y sigo echando mucho en falta los mapas. Creo que es necesario en un modelo así
outdoor, con un enfoque tan centrado en la aventura, en salir al aire libre y demás. Creo que faltan mapas integrados detallados para la navegación, que sí, que la navegación por rutas de Komoot está bien, pero unos mapas integrados detallados estaría muy bien, al igual que estaría bien lo del tema de la música, no solo controlarla del móvil, sino poder salir con el reloj sin depender del móvil, metiendo música dentro del reloj, y de momento seguimos sin tener esto disponible, así como unas funciones extra que van añadiendo otros fabricantes, siendo el principal referente Garmin con su Fenix, por ejemplo, el tema de los pagos móviles y demás, sobre todo el hecho de poder hacer el reloj más independiente del móvil y poder salir con él estando totalmente despreocupado, localizado gracias a los mapas y un poco siendo independiente del smartphone y demás, sobre todo centrado en un reloj que al final es para utilizarlo las 24 horas del día. Así que nada, este es el Polar Grit X Pro. Por cierto, también han lanzado, como he dicho al inicio, el Vantage V2 en color rojo, y el 20 de octubre de este mismo mes, dentro de unas semanas, el Vantage V2, todos los Vantage V2, si tenéis uno, van a recibir una actualización de software con todas las novedades y nuevas funciones del Grit X Pro, es decir, lo de la vuelta a casa en navegación, los nuevos test de rendimiento. Todo lo va a recibir el Vantage V2, también el control de música desde el reloj, todo eso lo va a recibir el Vantage V2, y en el caso del Grit X original, el modelo del año pasado, a finales de este año, de 2021, van a recibir una actualización con algunas de las funciones del Polar Grit X Pro, no todas. Por ejemplo, entre las cosas que sí va a recibir el Grit X original está el control de música desde el reloj, el cambio de ruta durante el entrenamiento sin parar la actividad, el test de rendimiento de running o la posibilidad de crear entrenamientos con objetivos basados en potencia. Es decir, si quieres entrenar por vatios, podremos crear entrenamientos estructurados en los que el objetivo de una serie no sea un ritmo o un tiempo, sino que también sean vatios. Por ejemplo, 3 minutos a 300 vatios, por poner un ejemplo. Pues podremos crear ese tipo de entrenamientos también en el Grit X original. Y nada más por mi parte. Cualquier duda la podéis dejar por los comentarios en iVoox, o mejor todavía, dejar el comentario en la web de Palabra de Runner, en el artículo del Grit X Pro y Grit X Pro Titan. Estas son las novedades de Polar, a ver qué tal cuando pueda probarlos, y nada, cualquier duda me la podéis dejar por comentarios. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.